Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus, 37 Extra Plus. Canal de bendición. Muy buenos días, 5 de la mañana con 12 minutos, bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Huaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus en Managua, que tan buenos resultados ha tenido la presentación por la televisión, según los reportes que nos ha dado don Manuel Espinosa. A los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales, un efusivo saludo desde la cabina de Radio La Primerísima, don William Grigsby, director de Radio La Primerísima. Buenos días. Y entiendo que don Javier Reyes ahí está por Skype. Don Javier, ¿nos escucha? Buenos días. Por supuesto, buenos días, como siempre. Aquí estamos al pie del cañón. 7 de la mañana, ¿con cuánto? Aquí son las 7:11. O sea que estás despierto desde las 6. No, por esa, sí, no. A ver, un poco antes, a las 3 de la mañana, hora de Nicaragua, que son las 5 aquí en Pittsburgh, Pensilvania, ya está el sol. O sea, está saliendo el sol. O sea, que hace rato está aquí el sol ya presente. Ya. Bueno, ¿y qué tal de vacaciones? Porque tenemos ahí, me mandó un reclamo un televidente, radioyente. ¿Por qué le están dando tanto permiso? Primero fue William, me dice, y después Javier. Sí, no, definitivamente de vez en cuando hay que hacer un corte y tomarse algún respiro. Son algunos compromisos familiares que teníamos pendientes. Pues mi hija se graduó en la universidad y tenía que venir para estar con ella en ese día, ¿verdad? Pero estoy aprovechando. Y por supuesto, pues cuando se puede cumplir con compromisos como este programa, pues la semana pasada no fue posible que estuviera incorporado porque me tocaba a esa hora justamente estar volando. Si no, pues hubiera tenido mi participación también. Vale la pena hacer este programa desde donde uno esté. Comentarios antes de entrar en los temas más fuertes sobre fútbol, la pequeña goleada que le dio Chile a México el fin de semana. Es que como le gusta tanto el Chile a los mexicanos. Sí, dice que el periódico El Sol de Mazatlán tituló "Tremenda enchilada se pegó México". Pasó de la gloria al infierno, ¿verdad? 22 partidos sin perder para una goliza, mano, histórica, nunca vista para México. Por lo menos en la Copa América es histórica, porque la anterior había sido de 6-0. O sea, la otra goleada que le habían pegado a México en un torneo internacional fue de 6-0 contra Alemania, si no me equivoco. Y me tocó ver el juego y efectivamente pues al final daban ganas de llorar. Muy bien por Chile, porque esa dupla de Sánchez y de Vidal es de lujo para cualquier equipo. Y recordemos que México no estaba jugando contra cualquiera. Sí. Estaba jugando contra el campeón de la Copa América, ¿verdad? Ahora, otro dato significativo, creo yo, es que las mayores goleadas en esta Copa América Centenario las han recibido equipos de la CONCACAF. Así es. Costa Rica, Panamá, Haití, Jamaica, creo, no, Haití, México. O sea, eso demuestra el nivel del fútbol de Centroamérica y el Caribe, pues. Estados Unidos también metió una goleada que fue la que le dio a Costa Rica 4-0, pero la verdad es que demuestra el pobre desempeño de la CONCACAF, pues. No, definitivamente los equipos, podemos decir que se ha avanzado mucho en materia deportiva. Nicaragua creo que es el mejor ejemplo de todo, ¿verdad? Nosotros ya no nos avergonzamos de goleadas de 12, de 10, peor que las de México, pues en términos deportivos. Sin embargo, todavía es insuficiente. Pues el nivel del fútbol de América del Sur es imponente, junto con el de Estados Unidos, sorprendente también, pero recordemos que aún los grandes como Brasil han tenido un enorme fracaso, aunque no recibieron goleadas como la de México,
pero el mismo Brasil está demostrando que está pasando por una etapa de vuelo bajo en materia de lo que ha sido, digamos, un emblema mundial. ¿Cuál es el tu ganador favorito? de 3 copas, Jules Rimet. ¿Cuál es tu favorito? En este momento, Para pues no ganar la Copa tengo América. un favorito. Mi favorito era Brasil. Toda la vida he ido con Brasil en eventos internacionales, pero indudablemente Chile ya se coloca como un gran candidato para ganar, pero Argentina, por supuesto, a pesar mío, pues, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Con Messi. Es el que luce hoy con más músculo para esta competencia. Ve, y a propósito, ¿y qué le ha pasado a tu Cristiano Ronaldo en la Eurocopa? ¿Por qué? ¿Perdió Portugal? No, pues 2 empates, él falló un penalti, no ha perdido un Sí. solo gol, con 2 Pero- equipos chanfaina, Pero, pues. ya eliminaron a Portugal. No, yo solo te digo, pues, con 2 equipos chanfaina no han podido hacer un solo gol Portugal. Digo, Ya, ¿te diste Ronaldo. ¿Te diste cuenta que Albania le ganó a Rumanía ayer? Sí, pero ¿y por qué me cambias bueno. el tema? Porque es un Bueno, desastre. No, lo que te estoy diciendo es que los equipos pequeños suelen sorprender, ¿verdad? Pero no el comportamiento de los grandes, supuestos grandes, como tu adorado Cristiano Ronaldo. Un desastre. No, es que supuesto, él ya superó todo eso, él ya es, no es supuesto. Es el segundo, sí. Acuérdate que es el segundo. El que todavía tiene que pagar los impuestos que estaba defraudando es Messi, creo que llegó un arreglo, ¿verdad? Pero ¿y Por qué andar tiene de que ver fraudulento. eso con lo que te estoy diciendo? A ver. ¿Ah? Qué Ya te me estás barbaridad. escapando, te estás escapando entonces. Vos sos el que te vas por la tangente. El desempeño deportivo de Cristiano Ronaldo ha sido un desastre en la Eurocopa. Bueno, y el personal también. No sé si leíste lo que pasó con el jugador del último equipo de Islandia, ¿no? No le quiso dar la camiseta. ¿Y quién sos vos? Le dice. Pero bueno, Pues sí, buena pregunta, ¿no? ¿Vos quién sos? está bueno, pues, la arrogancia. 5 de la mañana, 18 minutos. Quería entrar con... Hay un evento deportivo que creo que vale la pena comentar y es el triunfo de Cleveland ayer en la final, extraordinariamente emocionante, el último juego de la final de la NBA en los Estados Unidos. Realmente ver a un grandote como ese, un tipo extraordinario en lo deportivo, completo en esta materia, LeBron James. desplomarse en llantos al final, ¿verdad? De un partido extraordinario, vale la pena que lo comentemos un poco, ¿no? Sobre todo porque en un país con tantos equipos competitivos, Cleveland tenía 52 años de no ganar ningún campeonato, ¿verdad? Sobre todo desde que en 1964 los Cafés de Cleveland ganaron la NFL, pero ahora pues están celebrando el día de hoy. ¿Pero qué más noticia? ¿El desplome de los Warriors o la victoria de Cleveland? Estamos hablando de que iban ganando 3-1 y se desplomaron. Yo pienso que en todo caso Cleveland tiene todos los méritos. Haberse levantado de ir prácticamente contra las cuerdas, habiendo perdido 3 juegos, solo teniendo uno a favor, se levantan con un líder impresionante en materia deportiva. La gran diferencia ayer fue notable entre un Curry, un muchacho muy joven, de gran futuro, con todo para ser una estrella, pero a la hora de la hora, los nervios, la tensión, la sangre deportiva de LeBron James se impone sobre un muchacho muy joven que tal vez no supo manejar los segundos que son tan vitales en básquetbol, ¿no? Bueno. 5 de la mañana, 20 minutos. Quería comentar o comenzar con los temas internacionales, con lo sucedido en las últimas horas en México. 6 civiles muertos, 25 policías lesionados, saldo oficial sobre Nochitlán. El gobernador Gabino Cue informó que son 6 las personas fallecidas durante los hechos violentos en Nochitlán y que hubo 25 detenidos a raíz de los sucesos. La Comisión Nacional de Seguridad, por su parte, señala que al menos 25 policías resultaron heridos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la noche del domingo que 5 personas habían fallecido durante los hechos de violencia ocurridos el domingo en Nochitlán, Oaxaca. La información daba a conocer, bueno, están los nombres de
de todas las personas afectadas. ¿Qué es lo que origina? El diario Reforma informa que tras 2 horas de enfrentamientos con miembros y simpatizantes de el Consejo Nacional en Nochitlán, Oaxaca, la Policía Federal había reportado elementos lesionados y la detención de al menos 20 maestros que eran los que estaban protestando. Pero yo creo que vale la pena también mencionar los nombres de los asesinados, pues, porque no se trata de anónimos, ¿verdad? Son indígenas casi todos. Andrés Aguilar Sanabria, profesor de educación indígena. Yalid Jiménez Santiago, de Santa María de Apasco, de Nochitlán. Oscar Nicolás Santiago, de 22 años, de la Flor de Tilantongo. Anselmo Cruz Aquino, un comerciante de 33 años, de Santiago Amatlán. Y Jesús Cadena, de 19 años, estudiante de la secundaria de Nochitlán. Ahora, lo que ha ocurrido es que ya hace 3 años, desde que llegó Peña Nieto, impulsa una reforma educativa. Aquí creo que hay bastante aristas, bastante ángulos. Por un lado, efectivamente, ha habido un gran problema de corrupción entre los sindicatos magisteriales manejados por las cúpulas que han sido aliadas del PRI y del PAN en su momento, y esas cúpulas empresariales se han hecho de un verdadero negocio con las plazas magisteriales. Eso no tiene nada que ver con el maestro de base. Y ahora hay un desastre del sistema educativo mexicano, que es de antología. Hay una caída de toda la educación registrada por todas las investigaciones en México, y ahora quieren culpar a los maestros de ese desastre, cuando la verdad es que hay decenas de miles de escuelas sin mobiliario, derruidas, alumnos que reciben clases en cualquier sitio, una escasa preparación de los docentes y quieren culparlos a ellos del desastre educativo. Pues, y hay una inversión en educación mínima. Hay miles, millones de niños que están fuera de las escuelas del sistema escolar, de niños y adolescentes, sobre todo de las zonas indígenas, y eso no es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de los gobiernos. Lo que ayer ocurrió es una matanza ordenada por el gobernador del PAN, que viene del PRI, o sea, es el PRIAN, ¿verdad? Que Gabino Cue, que es el que ordena la matanza. Y hay videos que demuestran que son los soldados los que disparan. También están hablando de paramilitares infiltrados por el propio Gabino Cue dentro de los manifestantes, que son los que se encargan de asesinar por encargo, por supuesto, a los maestros. Pues, pero una cosa terrible lo que está ocurriendo en Oaxaca, esta localidad que es en Oaxaca, pero también está ocurriendo en Chiapas, también está ocurriendo en Guerrero, también está ocurriendo en Sinaloa. Además, el gobierno optó por la represión dura y pura. Pues desde el jueves empezó a meter presos a los principales dirigentes de los sindicatos, y ahora lo que ha ocurrido es que la lucha se ha intensificado aún más. Don Javier. No, coincido con William en cuanto a que en México se están viviendo una situación sumamente compleja que puede terminar siendo sumamente caótica. Lo de los maestros es injustificable. El día de ayer fue una matanza, fue una manifestación que solo tenía, muy pacífica, que solo tenía el objetivo de definitivamente exponer una situación, llamar la atención sobre un problema fundamental, y es el tema del abandono de la educación en muchos aspectos, ¿no? Este tema también se ha politizado. En el pasado, pues, ha habido corrupción en el movimiento magisterial. Su máxima líder todavía se encuentra presa, pero esto no tiene nada que ver con el tema de la calidad, el tema del problema de la cobertura también, y de las presiones que sufre no solo el movimiento estudiantil, sino el movimiento de maestros a manos de la delincuencia. Que mueran 6 personas y decenas resulten heridos en un enfrentamiento con la policía no solo es sangriento, sino que es vergonzoso, ¿no? La reforma educativa que han solicitado los maestros es un tema netamente pacífico. No es para que el gobernador de Oaxaca, que se llama Gabino Cue, pues haya desatado una represión cuando los maestros únicamente estaban en la calle de una manera muy organizada. Posiblemente pues han habido infiltrados, como ocurre en México en muchas de estas cosas,
en donde ocurrieron incendios, pequeños incendios, se vieron encapuchados tirando piedra, y eso provocó una reacción, o fue al revés. La reacción de las autoridades policiales provocaron una reacción que terminó en una situación caótica y sangrienta, sumamente injustificable, pues, para lo que hasta ahora el movimiento magisterial ha sido en México, una fuerza muy organizada, muy fuerte y definitivamente constructiva para ese país. Ahora, hay dos cosas. El sindicato del Bagordillo, la lideresa que está presa, ahora es aliado del gobierno. O sea, meten presa la del Bagordillo y el que la releva, que era su segundo, se hace aliado del gobierno que metió presa al Bagordillo. Un dato significativo. Y el otro es que los maestros llevaban 7 días con bloqueo de la carretera de Oaxaca a Puebla y estaba prácticamente aislado del centro histórico. Hubo mucha presión de los comerciantes para que se ejerciera esto. ¿Cuál es el resultado ahora? Esta madrugada hubo disparos en el centro de la ciudad, no se sabe cuál es el saldo. Primero se fue la luz en todo el centro y luego hubo disparos, no se sabe qué pasó. Y luego no solo queda pendiente, el negociar con el magisterio, sino además, hoy por ejemplo hay paro de transporte en todo Oaxaca. ¿Quiénes salen perjudicados? Los propios empresarios que presionaron a CUBE para que ejerciera la represión. Es decir, la única salida posible es la negociación y sentarse a negociar en serio y no metiendo preso a la gente. Ahora tienen presos políticos a los dirigentes magisteriales nacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Se va a desencadenar una mayor intensificación del conflicto. Indudablemente la situación en México es explosiva. Ahí van a ocurrir quién sabe qué cosas, porque es una situación incomprensible, ¿no? Como que 120 hombres armados aproximadamente atacan un complejo en donde está la madre del Chapo Guzmán. Nadie se hace responsable. La madre del Chapo Guzmán tiene que huir en una avioneta y desaparece prácticamente. Es decir, ese es un país que se está volviendo incontrolable. Ese es un país en donde ahora parece que no hay ley, en donde la sangre y la violencia es lo que se impone, y esto es realmente fuera de toda lógica y de todo sentido. Ahora, a la mamá del Chapo la intentaron matar los rivales del Chapo, ¿verdad? Creo que 150 hombres armados, pero después lo increíble, Javier, es que una avioneta fletada por el Chapo rescata a su madre y la desaparece. O sea, es increíble, pues. Increíble que esté preso. Estamos hablando de ese poder paralelo que hay en México, que es en algunas zonas, ¿no? Y amplias zonas, por supuesto, en las que el dominio del narco es enorme, pero así igual vos podés ver en otros lugares en donde hay dominio de paramilitares, hay dominio de grupos de poder. Es decir, cada día vemos un México atomizado, pero balcanizado, en donde hay grupos de fuerza que realmente recurren a la violencia en primer lugar, antes que al diálogo o a la negociación. Realmente uno ve ese hermoso país y se da cuenta que está destrozado y que no se ve un rumbo para el futuro de los mexicanos. Son 52 millones de mexicanos los que viven en la miseria. 52 millones, y el país tiene 108, 110 millones de habitantes. Son alrededor de 40 millones de mexicanos los que viven en Estados Unidos y otros países. O sea, estás hablando de un país que ha expulsado a su propia gente, que tiene oprimida a su propia gente, y la inmensa mayoría de los empobrecidos y los que han huido por razones económicas o políticas o de seguridad a Estados Unidos son de las minorías indígenas, que no son minorías si las sumás, pero son de los dueños de ese país que están siendo oprimidos por una casta blanca, racista y opresora. 5 de la mañana con 30 minutos. En otro tema internacional, rápidamente, el miércoles de esta semana hay referéndum en el Reino Unido. Gran Bretaña. Van a decidir si continúan o no dentro de la Unión Europea. Pero yo solo quiero, antes de eso, apuntar 2 pinceladas de noticias internacionales. La primera es la tragedia en un lago de Rusia, y llevan unos chavalos que al campamento de verano, pues que es normal en Europa en esta época. Los hipotes estaban en el lago y había excursiones en el lago, entonces los chavalos, había un rumor de tormenta, que venía una tormenta, entonces los chavales le piden a sus
a sus tutores que no lo lleven porque viene de una tormenta. Y le dice que no se preocupen, que lo llevan. Se lo llevan, dos embarcaciones naufragan en medio de la tormenta, mueren 14 niños, ¿verdad? Y ahora el primer ministro Medvedev acaba de anunciar de que hay 5 detenidos, entre ellos todos los tutores, y que los van a acusar criminalmente por lo ocurrido. Lo otro fue que ayer hubo la segunda vuelta de las elecciones municipales en Italia y hay una noticia relevante, y es que una muchacha de 37 años, abogada, hija de una buena familia, entre comillas, de Roma, es la que gana las elecciones de banca al Partido Demócrata, que es el de gobierno, con una bandera contra la clase política, que es con la que igual llegó al gobierno el propio Matteo Renzi. Pues la muchacha se llama Victoria Raggi, una abogada de 37 años, mamá de un chaval, madre soltera, que anda siempre en bicicleta porque una vez tuvo un accidente de moto. Pero esto es relevante, pues hay dos de las 5 principales ciudades de Italia que fueron ganadas por la fuerza antisistema de aquel famoso cómico, que son Turín y Roma. Bueno, ¿qué se espera en el referéndum del próximo miércoles en la Unión Europea? De acuerdo a las últimas encuestas, había prácticamente un empate. Los que se quieren salir y los que quieren continuar en la Unión Europea, aunque el asesinato de la política Joe Cox, la diputada de la semana pasada, parecía estar influyendo a favor de que los ingleses dijeran que mejor continúen dentro de la Unión Europea. ¿Qué comentario tienen ustedes al respecto? Mira, no hay duda de que el asesinato de la diputada laborista Joe Cox va a tener o está influenciando mucho en las votaciones que van a tener lugar esta semana. Todo el mundo está temblando en Europa, pues, por la salida de los británicos, la posible potencial salida de los británicos de la Unión Europea. Sería un golpe fatal, porque recordemos que hay mucha polémica alrededor de Grecia, por ejemplo, la situación de algunos países que han, sobre todo nórdicos, que han mostrado también algún interés en abandonar un mercado, una unión que no que les parece a ellos que no les resulta. Los holandeses, por ejemplo. El asesinato de Cox, en este caso, parece que está influyendo mucho en aquellos votantes que están a favor de quedarse, pero que no habían reaccionado. Parece que el sentido de la muerte de Joe Cox parece que no va a ser un disparo al revés. Ahora, David Cameron, que es el primer ministro británico, está a favor de permanecer en la Unión Europea. Un día de esto decía Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que no entendía por qué Cameron había convocado ese referéndum, porque a quién beneficiaba y el peligro que significaba para la propia Unión Europea la eventual salida de Gran Bretaña. Ahora, detrás de esto también hay claves nacionales. Por ejemplo, los que están en contra de permanecer en la Unión Europea lo hacen también desde una perspectiva xenófoba, pues. Es decir, yo no quiero que vengan los refugiados, quiero que saquen a todos los que no, aquí los que tenemos derechos son los que nacimos aquí, etcétera. Pues, o sea, hay mucha clave nacional de política nacional. Ahora bien, si gana la separación del Reino Unido de la Unión Europea, se viene otro referéndum en Escocia. Hace 2 años, ¿se acuerdan? Perdió el referéndum los independentistas, hace 2 años por un margen relativamente estrecho. Y ahora el resultado podría ser exactamente lo opuesto, con una Escocia que logrará la independencia y eventualmente podría sumarse a la Unión Europea. Pues. El problema, uno de los argumentos que se están manejando en contra de esta posición, la que señalaba William, es el tema migratorio, pero Gran Bretaña también, como se ha dicho hoy y en los días anteriores, no tiene ese problema. Si no tiene el problema de Alemania, no tiene el problema de los países que están sobre todo al lado mediterráneo y al lado este de Europa. Gran Bretaña, pues tal vez por su posición geográfica, pero no tiene ese problema en sí, de tal forma que es irrelevante hasta cierto punto este tema de la migración como un elemento fundamental para salirse de la Unión. No hay duda de que los temas políticos internos han sido o quizás van a pesar tanto como la perspectiva de que si me quedo es malo, si me voy es bueno,
ese debate que está encima, aparentemente, sobre lo demás, está siendo caldeado por los temas de fondo, ¿no? Recordemos que la situación misma del primer ministro David Cameron es actualmente bastante débil en relación a lo que está defendiendo en la unidad con Europa. 5 de la mañana, 36 minutos. Quiero juntar a eso de Europa lo de España. Van a elecciones nuevamente. El próximo domingo. Pareciera, de acuerdo a lo que vi en las encuestas en el diario El País, que hay un empate. ¿O se mantiene el mismo empate? No, a ver, el Partido Popular está en primer lugar, más o menos con el mismo porcentaje de las elecciones de diciembre pasado, creo que fueron el 20 de diciembre, que aproximadamente el 29%, un poco más, un poco menos de los votos. El Podemos, que esta vez va aliado con Izquierda Unida, es la que sube probablemente al segundo lugar, probablemente porque las encuestas, digo, siempre muchos se equivocan, ¿verdad? Y anda entre el 26 y el 27%, subiendo con una cantidad considerable de diputados, quizás supere los 90, de 90 a 95, y el que se desploma es el Partido Socialista, el PSOE, que pasaría a una tercera posición, alrededor del 20-21% de los votos y alrededor de 75 diputados. Otro que se mantiene, pero más bien que baja ligeramente, Ciudadanos, una agrupación de centro derecha que probablemente obtendría alrededor de 35, 37 diputados y quizás un 15% de los votos. Eso es lo que dicen las encuestas. Y más o menos es el mapa que se pintó en diciembre pasado, subiendo Podemos, bajando Ciudadanos, bajando el PSOE y manteniéndose el PP. Ahora, si esto se va a traducir en un nuevo gobierno es una incógnita, porque todo el mundo está claro en España de que la única manera de gobernar va a ser en alianza, nadie va a tener mayoría absoluta. Entonces la posibilidad de mayoría absoluta la tiene más el centro izquierda, Podemos y PSOE, que la derecha, el centro derecha, que el Partido Popular y Ciudadanos, pero es una incógnita, francamente, pues, porque la otra posibilidad, que ayer la reclamaba el diario El País, sorprendentemente, es que gobiernen el PSOE y el PP, en un estilo de lo que ha pasado en Alemania con el Partido Socialdemócrata y los socialcristianos. Pues. Mira, a mí a veces esa falta de entendimiento político entre el PP y el PSOE, que fueron por años las grandes paralelas, pero hoy el PSOE está más bien a la baja, podría terminar siendo un partido de tercer lugar. Ahora entiendo por qué algunos de esos genes históricos influencian tanto en América Latina y sobre todo en Nicaragua. No entiendo cómo, viendo el ascenso de la izquierda o del centro progresista de Ciudadanos, no se pudieron poner de acuerdo. Es más, el rey de España le dice al PSOE, forma gobierno. Y el PSOE y el PP no pudieron ponerse de acuerdo para armar un gobierno y dejar a la izquierda con el dedo, oliéndose el dedo, en lo que pudo haber sido una decisión estratégica. Entonces, cuando uno escucha a un Eduardo Montealegre decir, no vuelvo a tropezarme por tercera vez con la misma piedra, ahora entiendo por qué esa falta de visión estratégica es culpa de los españoles, de la herencia española, y que me disculpen los españoles por lo que estoy diciendo, pero parece que es cierto, ¿no? Se les ha escapado la oportunidad de cerrarle la puerta a los que vienen en ascenso solamente por el prurito de que no me siento con mi archienemigo a negociar. No, lo que dijo Sánchez, que es el líder del PSOE, es que se aliaba con el PP sin Rajoy, y Rajoy dijo no. Más o menos, pues, Pedro Sánchez, pero lo que llama la atención es que ahora las fuerzas del establishment en España están empujando a los dos a buscar cómo hacer gobierno para frenar el avance de Podemos, que se ha proclamado socialdemócrata, por cierto. Ahora bien, aquí en España recordemos que el peso de la corrupción es muy grande. O sea, los escándalos de corrupción que han sacudido al PP y al PSOE son descomunales, por los dos por igual, pues por donde en Andalucía el PSOE es el rey de la corrupción y es su feudo electoral. Y ya no se diga lo que ha pasado con los ministros de Rajoy, con el secretario, el tesorero, del Partido Popular, etcétera, pues. Faltan 20 minutos para las 6 de la mañana. Como tenemos bastantes temas nacionales más adelante, quiero saber de los temas internacionales. ¿Habrá sesión de la OEA esta semana para conocer el tema de Venezuela? Sí, bueno, el día, creo que mañana
Zapatero, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, le presentan un informe al Consejo Permanente de la OEA de sus gestiones del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Luego, estos mismos 3 expresidentes le presentan el informe a UNASUR, y luego hay una sesión del Consejo Permanente de la OEA para evaluar lo de la Carta Democrática. Creo que es el 22-23. Sí, por cierto, no sé si Almagro va a invocar la Carta Democrática para México con esta matanza de maestros que hubo ayer, pero bueno, eso es lo que viene esta semana, una semana importante. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio unas declaraciones al diario El País ayer en donde él insiste en que tiene que darse el referéndum revocatorio al margen de cualquier diálogo. Lo que está tomando bando definitivamente. Pero lo que es interesante es que el referéndum revocatorio es una creación de la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Es decir, que incluso se le aplicaron a Chávez y Chávez lo ganó, el revocatorio. Entonces, ahora se acude al mismo marco constitucional, pero no se quiere acudir a lo que dice la ley sobre el marco, sobre ese referéndum revocatorio. Eso es interesante, ¿no? No es interesante, William, es una violación a las cosas que se dijeron, que se fraguaron en otros momentos cuando tenían el tostador en la mano. Pues estas cosas pasan también cuando ya se pierde cierta hegemonía en la política, y definitivamente a Maduro le quedó grande la camisa que le dejó Chávez. Pasan estas cosas, te volvés contrario a lo que vos predicabas, es decir, que el referéndum revocatorio fue el arma de Hugo Chávez para legitimarse una y otra vez, y ganaba y perdía y lo reconocía y lo hacía en tiempo y lo reconocía. Este gobierno no sirve para esas cosas. Pero si ya lo convocó, ya estará convocado el referéndum. Sí, pero dicen que hasta el otro año y cuando ellos quieran. Pues la ley dice de determinados días hábiles, no recuerdo la cantidad, y eso es lo que aplican. Y ahorita están en el proceso de validación de firma. Terminado ese proceso, que también lo dicta la ley, van después al revocatorio, y eso será probablemente en enero. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prisa? Pues claro que hay prisa, si la gente ya no aguanta las filas en los supermercados, la gente, esto no lo va a resolver definitivamente, pero es que hay una situación de caos y de falta de control en ese país. ¿Y cuál es la responsabilidad de la oposición en ese caos? Solución. ¿Y cuál es la responsabilidad de la oposición en ese caos? Maduro no puede con ese país, entonces que lo entregue, que vea qué hace. A ver, ¿y para qué están las elecciones, Javier? No es para eso, pues. Sí, pero, o sea, ¿para qué se creó la Carta Democrática? La Carta Democrática se crea para cuando hay situaciones en las cuales la democracia desborda, cuando hay gobiernos incapaces como el de Maduro. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y vos sabés que eso no es cierto, porque para eso ahí está México, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, ahí está Colombia, que tiene una guerra y nunca se le ha aplicado. Es decir, no es para eso. O sea, aquí se está viendo con ojos de otro tipo, pues se quiere destruir, ¿verdad? a una alternativa de administración política que ha encabezado Venezuela por la vía de aplicar la Carta Democrática, pero es muy poco probable que esto ocurra, pues, o sea, necesita por lo menos 24 votos y en la OEA no están esos votos. Si los tuvieran, ya los hubieran aplicado. Ahora bien, yo creo que la vía es el diálogo. Ahí está, hasta John Kerry se metió ya. En la semana pasada hubo una reunión. Van a dialogar los Estados Unidos con Venezuela también de forma bilateral. Así es. Thomas Shannon va a ser el representante por los Estados Unidos. Es como que me pregunte si hay que convocar la Carta Democrática para Nicaragua. Es decir, aquí es al revés. Un gobierno excesivamente controlador de las instituciones, un gobierno que tiene la capacidad de desarmar a tu oposición a través de sentencias judiciales o simplemente de tomarse las calles, y de repente vos decís, ¿dónde está la democracia en Nicaragua? Y no estoy defendiendo a Eduardo Montealegre, porque yo coincido, y me estoy adelantando un poco tal vez, coincido con lo que dice el obispo de León. Hay que ver a los dos lados. Eduardo Montealegre es tan responsable como lo que ocurre hoy en día con la llamada oposición, igual que Daniel Ortega. Lo mismo pasa en Venezuela. No pudo Nicolás Maduro, sencillamente tiene que dar paso a otra cosa. Pero a ver, hay revocatorio. ¿Y quién dice que el revocatorio lo va a perder Maduro? ¿Quién lo dice?
Digo que lo demuestren que lo va a ganar. por eso mismo. Entonces esperen que se convoque, digo que se realice y ahí veremos. Pues, si lo saca el pueblo mediante los votos, saca a Maduro, pero quede el Partido Socialista redirigiendo el país hasta las siguientes elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, el que Maduro sea revocado no significa que el Partido Socialista pierde el poder. Lo dice la Constitución, esa misma a la cual ahorita acuden para defender el revocatorio. Definitivamente, amén, después de lo que dijiste. A propósito de esto de Venezuela, no sé si ustedes han estado viendo en los últimos días que se han estado divulgando en las redes sociales los asaltos a algunos camiones repartidores de pollo y que han asaltado supermercados. Nadie niega de que hay una situación dramática, terrible de crisis económica en ese país. Lo que me llama la atención, siempre, ¿por qué en todos los asaltos hay alguien que está filmando? Y además, buena calidad, no estamos hablando de los chapiollos celulares. No, con cámaras de alta definición. Es decir, me dio que pensar, ¿por qué cuando hay un asalto siempre hay alguien que está filmando y después corren a divulgarlo a las redes sociales? Me hace hermano, es que ese es como el asunto de si debemos filmar, si podemos filmar o no a un policía cuando se te acerca y te dice, mira, esto lo podemos resolver de otra manera. Todo mundo anda un celular inteligente hoy, si es iPhone es el mejor para filmar. No le busquemos tres pies al gato teniendo cuatro. Lo hablabas por la experiencia, ¿verdad? Con tu iPhone. No, nunca me ha tocado. Yo uso Samsung, pues, un charrula Samsung, pues, pero ahí se defiende el pobrecito, ahí va, ¿me entendés? Ajá. Ok, veremos qué pasa en Venezuela esta semana y si hay o no hay sesión extraordinaria de la OEA sobre ese asunto. Para terminar los temas internacionales, se está calentando nuevamente el Partido Republicano en los Estados Unidos. Luego del fin de las primarias y cuando parecía que las cosas comenzaban a calmarse dentro del Partido Republicano con un Donald Trump como virtual nominado, llega la noticia de una presunta rebelión de delegados que se resisten a apoyar al empresario. Según informó el periódico The Washington Post, al menos 30 delegados están trabajando en una arriesgada tentativa para sabotear al magnate en la convención nacional del partido que se realizará en julio en Cleveland, Ohio. El reporte indica que este grupo espera cambiar las directivas del partido el próximo mes en la reunión del comité de regla poco antes de la convención, con el objetivo de liberar delegados que están comprometidos a votar por Trump y quitarle pues esos votos o ese respaldo que ya tiene. Javier. Bueno, es que a veces da risa, ¿verdad? Que siendo Estados Unidos el modelo a seguir en materia democrática, ocurren estas cosas. Por un lado, uno puede quedarse admirado con el movimiento Ocupa Wall Street y ver a los jóvenes motivados y luego reencarnados, viéndose a sí mismo en un Bernie Sanders, y de pronto ver a un energúmeno como este, que le hace la guerra al Partido Republicano, se monta en él, ¿verdad? Le hace la guerra al Partido Republicano, dice que no sirven para un carajo, y de repente cuando ya está nominado les dice, bueno, ahora yo necesito que ustedes me den dinero para hacer mi campaña, ustedes me van a pagar la campaña, pero además me van a dar las estructuras del partido para hacer esa campaña. Cara, ¿de qué le habrá visto al viejo Partido Republicano? Cara de tonto. Entonces por ahí es donde viene la cuestión también. Si vos hiciste una campaña, te fuiste contra nosotros, nos has dicho cualquier barbaridad, ahora pagate vos tu campaña y busca vos quién te hace las estructuras. Esa es una parte del problema. La otra parte es la vergüenza que representan las expresiones de un Donald Trump que dice, debe haber sido bello meterle una bala entre los ojos al asesino de Orlando. Claro, al asesino, el masacrador de Orlando, dan ganas de partirlo en pedacitos, pero eso no es lo que el pueblo serio de los Estados Unidos quisiera escuchar de su probable futuro líder, o empezar a decir que es el momento de preguntarse a la hora de las evaluaciones cuál es el origen racial de una persona. No, esto es un troglodita. ¿Cómo no le va a dar vergüenza a los republicanos serios en este país? Pero ¿cómo explicamos el respaldo de tantos medios de comunicación poderosos en Estados Unidos a Donald Trump? Bueno, ha sido un fenómeno, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que hoy no terminan de concluir, no terminan de analizar cómo una persona que resultó ser un showman, un hombre construido, parece que hubiera sido construido
en un laboratorio de televisión, pues de repente viene y se roba el discurso quizás más extremo, lo que el discurso irreverente de mucha gente que quisiera escuchar decir, hombre, yo voy a hacer ese muro y voy a agarrar del pelo a Peña Nieto del copete y le voy a decir, dame el dinero para pagarlo. Muchos quisieran oír eso, o quisieran escuchar cosas como Estados Unidos ha resultado ser, de repente se volvió una cosa débil y yo quiero volver a hacer que Estados Unidos sea un gobierno poderoso, voy a ir a agarrar a palos a quien se levante. Es decir, mucha gente quisiera escuchar esas cosas, o que en Estados Unidos todo esto es una gran farsa, los partidos políticos están copados por corruptos y todo eso hay que cambiarlo. Hay mucha gente que en el camino se ha quedado con ganas de escuchar esas cosas, y este lo ha resumido de una manera magistral, además con un lenguaje popular que le llega a la gente, y eso pues se ha convertido en el fenómeno. Pero de eso a que sea un líder que va a levantar este país, que va a cumplir lo que promete, eso es mentira. Bueno, veremos, faltan 8 minutos para las 6 de la mañana. En estos 8 minutos, un radio escucha me acaba de mandar el mensaje que toquemos el tema de la muerte de una joven profesional que se sometió a una cirugía estética, le hicieron una liposucción y murió horas después de haber salido del quirófano. Cardenal Brené decía algo sobre eso, ¿no? Cardenal Brené, no sé lo que dijo el Cardenal Brené. Dijo el Cardenal Brené que ese es el problema de la cultura del cuerpo en esta época, de la apariencia física. Bueno, es que estamos bombardeados por la publicidad. Para todo, vos ves la propaganda de que hay que tener una figura esbelta, ¿verdad? Que sos mejor profesional, tenés mejores trabajos, te miras más bello, te miras más joven. Y en realidad, viendo las fotos de la muchacha, ella estaba bien, se miraba hermosa, guapa, pero a lo mejor quería perder unas libras sin hacer dieta y se sometió a una liposucción. Lo que dicen los médicos que la operaron es que la operación fue un éxito y que fue en los post-operatorios en donde ella le da un paro cardíaco fulminante y fallece. Pero también hablan de la anestesia. Lo que ocurre es que parece que este médico también tiene mala fama, por lo menos he leído varias cosas sobre... No quiero decirlo el nombre ni nada porque no me consta, ni tampoco hay prueba, pero bueno, tiene mala fama. Don Javier, ¿qué opinión tiene al respecto? Usted pensaba hacerse una estética, usted, ¿no? No, que va, hermano. Yo prefiero las cosas un poco más naturales, salir a hacer ejercicio, dejar de comer tanta grasa, ¿verdad? Se tiene con la bota puesta, ya sabes quién. Bueno, eso sí, ¿verdad? Cuando uno tiene mando superior, pues ni modo. Pero, volviendo al tema, realmente este es algo que debe ser investigado. Yo coincido con el Cardenal Brené, hay que investigarlo, ¿verdad? Pero además, estas son cosas que ocurren no solo cuando, estás ante un... Porque aparentemente, pues, la cirugía estética no goza de mucho respeto o de mucho, pesar en la sociedad. Pero esto ocurre todos los días. Alguien se queda en un quirófano por mala atención. Recordemos que hace algunas semanas estábamos horrorizados porque un paciente que llegó a un hospital nacional, de referencia nacional, falleció ahí en una banca de un hospital sin siquiera tener atención médica. Desde casos extremos como eso, hasta casos como el de esta liposucción, que creo que fue combinada con algún bisturí, alguna parte de cirugía estética también, van a ocurrir todos los días. No es que una persona que se somete a una operación de liposucción o de cambio de nariz o de oreja o lo que sea, no merezca la atención pública o no merezca la atención de las autoridades cuando ocurre una situación extrema como un fallecimiento. Pero indudablemente estas son cosas en las cuales un paciente se somete por voluntad, dice yo quiero cambiar esto y pago para que se haga. Normalmente estas cosas pues no suscitan, no tocan el corazón de la sociedad. En este caso sí creo que la ciudadanía está conmovida por las consecuencias que puede tener una operación en un quirófano que aparentemente terminó bien, pero que algo ocurrió. Alguna descompensación o algo falló o la anestesia falló y que terminó en estos casos. Los muertos por anestesias excesivas o pocas anestesias en casos diferentes
incluyendo partos, han sido muchos en Nicaragua. Pero en este caso yo creo que es mejor que los forenses se pronuncien y digan qué fue lo que ocurrió o una opinión al respecto. Dos cosas sobre este tema. En realidad los médicos tienen que ser muy cuidadosos con esto de la anestesia. Yo recuerdo que hace varios años, cuando estuve considerando hacerme la operación de la manga gástrica. Perdón, no es que se la hizo, don Adolfo. No. Estuve considerando hacérmela, no me la hice. El médico... Fueron más de 100 libritas y todo el mundo estaba con la boca abierta. ¿Qué pasó aquí? Decía la gente. Dieta. Pero ¿Sí? Sí, yo no me hice la operación del estómago. Es verdad, yo fui uno de los que le dije que no se le hiciera. Es cierto, y William me dijo, mira, acordate de las consecuencias, y yo me eché para atrás un día antes de ir al quirófano. Pero me acuerdo que cuando me iba a someter a esa operación, me hicieron tanta cantidad de exámenes, y recuerdo que el anestesista me dijo, mira, ¿sabes por qué te estoy haciendo todos estos exámenes? Porque mi deber no es dormirte, mi trabajo es despertarte. Claro. Entonces, de acuerdo al peso, de acuerdo a un montón de cosas, es la anestesia que te van a aplicar. Y ustedes se sorprenderían de, aquí hay varias clínicas muy famosas, lujosas, en donde todos los días llegan decenas de personas y de mucho dinero a hacerse cantidades de trabajo estético, para caída de los párpados, para glúteos, abdomen, senos, mujeres que quieren cambiarse los senos. Es increíble, se ha vuelto un gran negocio en Nicaragua. No, y de hombres también. Yo me sé bastante casos. Sí. De verdad. Y que pagan una cantidad de dinero increíble, mano. Bueno, una operación como la que falleció esta muchacha no le costaba menos de $3,000. Así es. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de años, algo así, aquí hubo una gran discusión acerca de si realmente nuestra Miss Nicaragua y candidatas a Miss Nicaragua eran realmente 100% natural? Ahora pues se ha puesto de moda que desde los concursos de las niñas, Miss Teen a Miss Nicaragua, si las candidatas no pasan por el quirófano 2 o 3 veces, no están listas para un concurso como eso. Efectivamente estamos llegando ya a unos niveles en donde hay que hablarle más a nuestros hijos y sobre todo hijas, aquellas que tienen aspiraciones de verse más bonitas de lo que son, que estas cosas pues hay que tomarlas con más cuidado. Hoy no se concibe participar en un concurso de belleza si no tenés 90, una o 60, dos operaciones. 90, 60, 90. Sí, algo así. Bueno, hay otras medidas que he oído yo, 60, 90 revienta, una cosa así, ¿no? Un poco más gordito. 2 minutos para las 6 de la mañana. Lo que es la vida, era, digamos, los parámetros de belleza por estos lados son absolutamente diferentes de otras sociedades. Por ejemplo, en África, en gran parte del África, son los gorditos. Allá a las niñas les dan de comer desde pequeñas tanta cantidad, las engordan a propósito. Para que sean bonitas. Para el hombre es más atractivo una mujer gordita que una delgada. Y al revés también los varones. Es decir, los parámetros de belleza son muy relativos. Lo que pasa es que la propaganda, ¿verdad?, te induce a creer que determinada forma es la belleza. O los trompudos, las trompudas también, en serio. ¿verdad? Es decir, las dientes salidos son las más bonitas en determinadas culturas. Es decir, eso depende la belleza es muy relativa, depende de los ojos con los que te ven. Bueno, y de cómo uno toma las cosas también, porque a mí cuando me dicen, ¿está gordito? Yo digo, no, yo estoy solo pasadito de rico. 1 minuto para las 6 de la mañana, ya volvemos con temas de la política nacional. Seis de la mañana, 2 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Huaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus en Managua, que ustedes pueden verlo ahora los lunes, 6 de la tarde y 10 de la noche el programa. Los que nos ven y nos escuchan en el internet y las redes sociales. Un saludo a Manuel Espinosa. Don Manuel Espinosa Enrique.
A Amaru Páramo y a su papá Wilber Acuña, que están en este momento escuchándonos, son fieles radioescuchas. A Cruz García Martínez y a su papá Alejandro Antonio García Gómez, que también dice que está en este momento con su cafecito caliente pegado al radio. Esta semana es el Día del Padre, ¿no? El 23. jueves, miércoles. Jueves 23. Felicidades, don Javier, por anticipado, Javier, don Adolfo. Y el viernes sería el día de San Juan, entonces también... Mañana es día de San Luis. Mañana es día de San Luis Gonzaga, felicidades, Luis Adolfo. Y el sábado es día de San Guillermo. Tanto, bueno, quiere decir una semana intensa de celebración. ¿Verdad, don Javier? Así es, felicidades. Yo me sumo también al saludo de antemano, pues felicidades a los padres. Una fecha que no tiene nada que ver con la celebración del Día de la Madre, me refiero en términos de cómo se celebra, pero definitivamente hay buenos padres por ahí también. A ver, hubo un amotinamiento de presos en la ciudad de León en estos días, una semana pasada. Según el reporte que me envió el periodista, el colega de la ciudad de León, Jorge Luis Calderón, sacaron a varios reos de los que estaban ahí como jefes de esta protesta y los trajeron al Chipote para calmar la situación. Tanto fue que resultaron varias personas heridas, incluso el comisionado jefe de la policía Luis Barrante, de la ciudad de León, que trató de mediar y le pegaron, creo que fue un botellazo o algo así en la cara, pues. Lo hirieron en la cara, sí. Según la queja de los amotinados, ellos quieren mejor tratamiento, mejor alimentación, que están hacinados y que las condiciones carcelarias no son adecuadas. Es cierto que las condiciones carcelarias no son adecuadas en gran parte de las estaciones de policía, sino en todo. Esto es cierto. La policía mismo lo ha dicho, pues. Incluso probablemente esa fue una de las razones que inspiró al gobierno a sacar de la cárcel a un montón de gente que tenía condena de menos de 5 años, si mal no recuerdo, o que ya habían cumplido, creo que el 60% de la sentencia. Es decir, efectivamente esto es una realidad. Tenemos cárceles insuficientes y muy malas en general, son deprimentes. Las estaciones de policía, yo conozco algunas de esas celdas y francamente pues son terribles, pues, camas de concreto, camas, digo, yo no sé cómo llamarle a eso, pues, sin ventanas de ningún tipo, con el excusado en el centro de la celda, etcétera, pues, o sea, condiciones terribles y hacinados. Estás hablando que son celdas para 8 o para 15 personas, ponele, y están ahí 30, 40, pues. Esto es cierto, y también es cierto que la alimentación es muy mala. No, el presupuesto destinado a la alimentación de los presos, yo recuerdo que hace algunos años eran, creo que 5 córdobas por el plato. Es decir, una cosa absurda, pues, y muchas veces se le impide a los familiares llevarle comida a sus familiares, vale la redundancia, que están detenidos. Es decir, es un contrasentido, pues si si el Estado no tiene suficiente para alimentar a los detenidos, que deje que la familia los alimente, ¿no? Pero en fin, efectivamente esto es cierto. Ahora también es cierto que los cabecillas de este motín son gente de pájaros de alto vuelo. No eran pobrecitos chavalos que están ahí por una borrachera, no, pájaros de alto vuelo, delincuentes, digamos, con un expediente largo, prolongado y de carácter violento. Don Javier. Mira, definitivamente ahí hay un problema serio, hay compromisos del Estado nicaragüense con la comunidad internacional y con el pueblo de Nicaragua que se refiere al respeto a los derechos humanos de los detenidos. Eso lo sabemos perfectamente, conocemos qué es lo que deberíamos hacer, pero el tema de los recursos hay que empezar a preguntarse si no es hora también de invertir en esa parte de ese compromiso social y humano que tenemos con la gente en las cárceles. No hay cárceles suficientes en este país. El último dato que escuchamos hace algunas semanas es que se habían puesto en libertad unas 3.000 o posiblemente más de detenidos con penas carcelarias menores para oxigenar las cárceles y también
darles un poco de misericordia a estas personas, pero eso es insuficiente. No solo tenemos cárceles viejas, antiguas, pues, sino que la población carcelaria ha ido creciendo en la medida en que la efectividad policial y el sistema judicial se modernizan también. Recordemos que antes a veces para mandar a la cárcel a una persona se requería de un año o quizá más. Hoy el procedimiento es más expedito, es decir, alguien que es capturado en 48 horas está ante el juez y posiblemente en una semana ya esté purgando alguna pena. Eso indudablemente hace crecer la población carcelaria en el país, para bien de la sociedad nicaragüense, porque está más segura en este aspecto. Pero la otra vez, hace un par de años, 3 años, tal vez un poco más, recordemos que fue capturado aquí una caravana de delincuentes que llevaban $10 millones. Se dijo que se iba a invertir en sistemas en mejorar las condiciones carcelarias. Todavía no hemos visto un informe sobre eso, pero hay que empezar a ver cómo cambiar esta situación, porque lo ocurrido en León es solamente la punta del iceberg. Hace algunas semanas escuchamos el dramático testimonio de la esposa de un finquero venerio al que le invadieron su finca y en un incidente mató a una persona y lo mandaron a la cárcel por defender su propiedad. Las condiciones en que está Venerio, según la esposa que dio ese testimonio, son terribles, pues. Duerme en el suelo, no le han permitido entrar un colchón, no le permiten que lleven comida de su casa hacia él. Es decir, si en ese caso lo vemos, una persona que no podés catalogar como otros delincuentes, definitivamente pues falta mejorar no solo el trato, sino las condiciones en todas las cárceles de este país. 6 de la mañana, 9 minutos. Un amigo me acaba de mandar un mensaje, el amigo Beto Martínez, haciéndonos saber o tocando el tema de que las cableras nicaragüenses quitaron del canal 80 a la venezolana de televisión. Según me habían dicho funcionarios de la Embajada de Venezuela aquí, habían ellos hablado con Enitel, claro, y les dijeron de que era porque estaban cambiando el enrutamiento a través del satélite del cual estaban bajando la señal del BTV y que pronto lo iban a poner, pero lo quitaron definitivamente. No sabemos a qué política obedece eso. Esa es una decisión pues de los dueños de la empresa que deciden qué canal ofrecerte y qué canal no. Pero además hay una oferta en las cableras que pareciera abundante y es tan mala, pero tan mala. Hay muchos canales que podrían estar y que no le cuestan. Por ejemplo, el canal 13 de México, por decir uno. O el People and Arts, que creo que es el con el que sustituyeron a 80, pero eso lo podrían haber dejado. Film and Arts se llama. Film and Arts. Y también hay muchos otros pues que son gratuitos. Antes habían canales norteamericanos, NBC, NBC, ABC, y todo eso los quitaron. Sí, y también quitaron a Deutsche Welle, ¿verdad? Que también tenía noticiero en español. Han restituido la televisión española en estos días. Por fin. Porque antes los tenían los dos canales y los quitaron de pronto. Y quitaron Antena 3 y quitaron a la televisión española. Tienen la televisión española, que está bien. Pero además dicen que te dan una oferta tal y es mentira. Pues, o sea, son canales de una misma compañía que te repiten las series en distintos canales y digo, es una estafa. Pues. ¿Algún comentario al respecto, don Javier, o seguimos de frente? Parece que es el accidente que refería. Bueno, no, creo que no hay mucho que agregar. William lo acaba de decir. Yo creo que hay que hacer un llamado a las empresas de cable a mejorar el servicio que tienen. Hay mucha competencia, pero ahora a través de internet uno puede acceder también a canales que no te ponen. O sea que realmente hace falta que se metan a competir y mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía. 6 de la mañana, 11 minutos, 2 temas grandes más a continuación. Primero, la Corte Suprema de Justicia, su sala constitucional, ratificó la sentencia de la semana pasada en la cual le otorga la personería jurídica del Partido Liberal Independiente a Pedro Reyes Vallejos. Rechazaron el recurso de aclaración del diputado Indalecio Rodríguez. Con esto el PRI queda en manos de Pedro Reyes Vallejos. Y también al final de la semana
resuelven que el Partido de Acción Ciudadana, que presidía el ex guerrillero Moisés Hassan, había hecho asambleas ilegales, fuera del quórum de ley, y por tanto resuelve que ninguna de las dos directivas en disputa es legal y lo regresa todo al Consejo Supremo Electoral, que tiene que decidir si los manda a restituir la directiva, en qué periodo, para poder garantizarles la personería jurídica. Y si les da la personería jurídica, el PAC tiene que decidir si va o no va a las elecciones y en qué casilla, porque casilla no le han asignado. Pero además ya no tendrían tiempo probablemente. Porque el calendario electoral va corriendo y el 28 de julio hay que presentar los candidatos. Don Javier, ¿cuál es su valoración? Bueno, en términos generales era innecesario que el Frente Sandinista descabezara a la coalición que dirige Eduardo Montealegre. Pero también coincido con las declaraciones que dio el obispo de León, Monseñor Bosco Vivas, cuando dijo: en parte es culpable de que un gobierno dé pases de absolutismo y de ser único. Quien no actúa también está siendo corresponsable de lo que está sucediendo. Él se refiere a que cuando el Frente Sandinista se está convirtiendo en un partido único, no es solo culpa del Frente, sino que hay otros partidos que no tienen la capacidad de presentar alternativas serias. Hay una gran responsabilidad de la oposición, pero aún más el deseo del Frente Sandinista de convertirse no solo en un partido único, sino descabezar a un bloque opositor que venía construyéndose con perspectiva del 2021, porque Eduardo Montealegre lo ha dicho: este no es mi tiempo, yo me reservo para más adelante. Entonces, la decisión es bastante estratégica, pues el Frente Sandinista cree que para el 2021 posiblemente ya esté mucho más desgastado que lo que está ahora, y le sería como más difícil en confrontar una oposición de este tipo. Entonces, corre el riesgo de que ahora le caiga toda la crítica, ahora que tiene toda la fuerza y el sartén en la mano, y lo saca de juego. Pero la gran responsabilidad al final es la de los partidos o los bloques de partidos que no lograron ver y aún no logran ver su propia debilidad, y ante una debilidad uno lo que busca es fortaleza, y cuando no todos son fuertes, pues aquel viejo dicho de que un grupo de una paja convertida en un bloque, en un manojo, es mucho más fuerte que una individual, ¿verdad? En este caso, Eduardo Montealegre va a tener una gran responsabilidad, debe responder ante la ciudadanía por lo que está pasando, pero es indudable que el gobierno del Frente Sandinista ha perdido la oportunidad de legitimarse en un proceso electoral en el cual, con toda su oposición, estaba previsto a ganar. Si esto todo el mundo lo ha visto como una elección que estaba prácticamente en manos del FCLN. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues de restarse brillo, de crear conflicto. Realmente no tiene una lógica sencilla, porque uno ve al Frente Sandinista realmente listo para ganar estas elecciones y de una manera bastante clara. ¿Y qué pensás de dividida y ahí está un interrogante, pues? ¿Y qué pensás del comunicado de los obispos? Mira, yo pienso que hay un sector de este país que todavía piensa con la cabeza, o sea, que todavía apuesta a una opción política, ¿no? Definitivamente, ahí vimos el pulso de un grupo de obispos que en términos generales tiene razón, pero no hay duda que reaccionaron a lo que le había ocurrido a Eduardo Montealegre, cómo reaccionó la prensa y cómo reaccionaron otros. Pienso que en términos generales ellos tienen razón. No podés desarmar un proceso electoral de esta manera, no podés golpearlo, darle en el costado para descarrilarlo, como lo hizo el propio Frente. Pero yo me cuidaría también de endosar algunas opiniones que realmente son sesgadas. Pues el mismo COSEP me parece que en algún momento determinado de este debate mostró una inclinación política. Bueno, no incluyeron todos los elementos de
todos los factores que tienen que ver con esta crisis política no los incluyeron en sus pronunciamientos. Son bastante, un poco sesgados, aunque, repito, me parecía innecesario y políticamente incorrecto, pues, lo que hicieron finalmente con Lo discutimos aquí el lunes pasado, una de las causas que estaba empujando a hacer esto del PLI. Eduardo Montealegre lo aceptó esta semana pasada en la televisión cuando dijo, o cuando acusó a César Zamora de haber sido el que revela de que la estrategia del PLI era retirarse de las elecciones en octubre, boicotear las elecciones y hacer pagar un alto costo al gobierno. Pues, él lo admitió. Y me parece que si hemos llegado hasta este nivel es porque los liberales le han dado la oportunidad al Frente Sandinista de que le vuele la cabeza. Y el partido ha hecho lo que cualquier otro partido en cualquier otra parte del mundo haría, es aprovecharse de la debilidad de los adversarios. ¿Quiénes son los que promueven la división del liberalismo en el año 2006 o desde el 2000? Desde el 2002 que llega Enrique Bolaños al poder, los mismos liberales. ¿Quién acusa a Arnoldo Alemán de corrupción y se meten en tanto problema? Para mí lo que me llama la atención es la revelación que hace el propio Montealegre, porque él dijo de que culpó directamente a César Zamora, que es empresario, creo que es de la Cámara Americana, y lo culpa porque dice que él le confió en una comida, creo que le confió lo cual era su plan, pues su estrategia, y era que si para octubre no se variaban las condiciones electorales, pues ellos se iban a retirar, y que Zamora fue con el chisme no sé a dónde, pues. Y que por eso es que le pasan la factura a Montealegre. Eso es lo que dice Montealegre. Zamora le responde y le dice, no, lo que pasa es que yo soy arnoldista de la vaca flaca. Dice, vos fuiste de la vaca gorda. Y todo lo que vos me contás, yo supongo que puedo decirlo. Algo así fue. Me parece increíble, pues, a qué nivel está la política en Nicaragua, que salen estas cosas que parecen chismes de cuartería, pues. No, mira, más que eso, yo sí pienso que esto fue un momento revelador de lo que se está viviendo en el país. O sea, ¿qué sería más desastroso para el país? Primero, que el Frente Sandinista haya descarrilado a su principal bloque opositor a 5 meses de las elecciones, o qué sería peor, que ese bloque opositor se retirase de las elecciones a 15 días. Es decir, ¿qué sería más desastroso? En todo caso, la democracia nicaragüense, lo que queda de la democracia nicaragüense, pues se vería sumamente golpeada en cualquiera de los dos escenarios. En este caso, yo pienso que lo que hizo César Zamora fue evidentemente un acto de responsabilidad política. Porque si a vos alguien te confía que va a cometer un delito, y no es que retirarse de las elecciones sea un delito, porque es una opción de cualquier partido político, pero si eso va a implicar una acción que va a apuñalar por la espalda un proceso electoral que más mal o bien estaba caminando, yo creo que actuó con responsabilidad. Cuando él dice, bueno, a mí me dijeron esto, yo no me voy a quedar con esto porque sería cómplice o sería corresponsable. Que ahora venga a decir, la culpa es de César Zamora porque me reveló mi plan que yo le había confiado a él, me parece que es un acto de inocencia política, que es lo que ha caracterizado a Eduardo Montealegre, y de un tonto útil, en todo caso, porque él en realidad, él es el muñeco, el representante de un bloque radical que hace rato está proponiendo la vía violenta para enfrentar las cosas y no justamente la vía política, cívica, electoral. Aquí lo que la oposición tenía que haber hecho hace rato es darse cuenta de su debilidad y reconocer la potencia de su adversario, que es el Frente Sandinista, y decir, es preferible una acción de unidad, juntarnos todos para enfrentar al mega adversario y no pulverizarse. Y aquí está claramente que aquí hay un grupo de la coalición de Eduardo Montealegre y un periódico que han estado pugnando por la división, por no juntarse, y así termina reaccionando Eduardo Montealegre. Entonces, la responsabilidad, yo no exculparía al Frente Sandinista de todo esto. No es una mansa paloma, pues, ni está aprovechando el forfait que le estaba tratando de hacer Eduardo Montealegre. Simplemente otro de los grandes contribuyentes a la división opositora ha sido el Frente, pues lo ha pulverizado a través de sentencias judiciales, acciones políticas. Pero Javier, aquí el gran ganador puede ser el PLC,
como representante de oposición, si llevan un candidato adecuado y si logran recuperar algunos liberales. Vi a Carlos Noguera en una foto en Trinchera la Noticia saliendo del despacho de Alemán. No, parece que Noguera ya regresó al redil. Pregunto, bueno, y también oí decir que el viernes pasado Maximino Rodríguez aceptó la postulación del PLC. Primero la había declinado y ahora la aceptó. Pero bueno, ¿el PLC va con Maximino o no va con Maximino? ¿Qué capacidad tiene el PLC de maniobrar? Solo quiero sumar, antes que nos responda don Javier, también don Noel Vidaurre ya mandó decir que ahora sí acepta la candidatura del PLC. De todas las candidaturas a diputados que el PLC quiera, que no se va a oponer y que acepta ser candidato presidente. Sí será. Bien. Ese es el gran perdedor y la figura que realmente motiva a la risa, ¿verdad? Noel Vidaurre. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Noel Vidaurre era un candidato bastante bueno cuando el PLI no había formulado candidatura. Cuando la formula, la comparamos a Calleja versus Noel Vidaurre, ya estaba ganando, pero él ya se había salido por una exigencia tonta que le hacía el diario La Prensa, que era de pelearte con Alemán, rechazar a Alemán y entonces yo te voy a aceptar y te voy a dar páginas en el periódico. Pues es ridículo, pues. Eso te revela la mentalidad de este ex candidato presidencial que de la clase política en Nicaragua, que está aliado de Pedro Reyes Vallejo y entra por la puerta de atrás y además en condiciones mínimas, ¿no? Ok, la posibilidad del PLC de obtener un segundo lugar son mejores que antes, pero va a depender también de lo que hagan, ¿no? Recordemos que Maximino termina en segundo lugar en las primarias internas del PLC con un voto de diferencia, y él se retira después de eso, no sigue en la coalición, y ahora sí está dispuesto porque ve que hay una oportunidad. El problema es ahora que viene una segunda alianza con el MUD, con la gente de Matamoros. Matamoros ha sido bastante honesto en esto, ¿no? Se acercó primero a Eduardo, trató de hacer la unidad con Eduardo, pero siempre con la perspectiva de juntar al PLC, aunque fuese en el último vagón del tren. Ahora resulta, pues, de que en la unidad el PLC debe preguntarse hoy si la fórmula debe ser Maximino Matamoros o Maximino Rosales, y dejando a la gente del MUD como un grupo privilegiado en la distribución de las candidaturas a diputados. Pero en todo caso, la coalición luciría con bastante perfil como para asegurarse un segundo lugar, siempre y cuando mejoren los líderes que van a proponer y con un plan, porque esto también tiene que ver mucho con un plan serio, que la gente la motive a ir a la urna. Una última cosa, ya nos vamos, son las 6:25, las 8:25 en Pittsburgh, por cierto. Señor. Una última cosa, José Adán Aguirre, presidente del COSEP, confirmó ayer que tiene una reunión esta semana con el presidente Daniel Ortega y que va a plantear el tema político. Y lo que a mí me habían dicho es que los grandes empresarios de este país, entre ellos Carlos Pelas, habían solicitado al presidente Ortega una reunión sobre el tema político y que les dijeron que con los empresarios todos los temas económicos que hicieran, que los temas políticos eran con los partidos, algo así creo que fue la respuesta. Pero parece que sí van a estar los grandes capitales reunidos con el presidente esta semana. No, pero sí es que es indudable ese conflicto innecesario con los Estados Unidos, expulsándole a 2 o 3 enviados, es absolutamente innecesario. Si algo vas a proteger en medio de esta crisis, debe ser las relaciones con Estados Unidos. Tu mejor comprador, un aliado potencial con quien te está llevando bien. Hacerlo en sentido contrario sería una tontería, un suicidio. Bueno, muchas gracias, don Javier. ¿Cuándo está usted aterrizando nuevamente en Managua? Próximamente, ahí le avisaremos, yo, don Adolfo. Muchas gracias y que disfrute de sus vacaciones con Saludos a María familiares. Alicia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, estimados radioescuchas y televidentes. Nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes.